todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Señor. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que gracias, Gracilita, por esa presentación. Yo también espero que la conferencia sea espectacular, Gracilita. Sí, muchas gracias, de verdad. Y estamos muy contentos de estar en la noche de hoy aquí. Quisiera verificar que todos me escuchan bien, que ven bien la pantalla. Me pueden colocar aquí en el chat, por favor. Noche de hoy con esta disertación que busca que todos podamos aprender juntos acerca de la vida del Maestro Jesús. ¿Sí? Vamos a silenciar los micrófonos ahí, por favor. Aquí el administrador nos va a ayudar a silenciar los micrófonos. Hay un micrófono que dice Galaxy JP20 Pro que está abierto. Si quieren pueden silenciar todos y me vuelven a abrir el mío ahí. Bueno, listo, perfecto. Esta noche aquí compartiendo en esta oportunidad, en esta conferencia, y en la invitación que nos hace el Maestro Jesús nuevamente a seguir aprendiendo, a seguir conociendo de sus enseñanzas. Para comenzar la noche de hoy en esta conferencia, que se titula Hechos extraordinarios de la vida de Jesús, debemos referirnos a algunas cosas bastante importantes antes de comenzar a determinar los hechos extraordinarios de la vida de Cristo. Cuando se nos planteó ese tema y se nos dio la oportunidad de compartir en la noche de hoy, inmediatamente llegó un pensamiento a nuestra cabeza. ¿Cuáles hechos son extraordinarios en la vida de Jesús y cuáles no? Porque en nuestro criterio y en el criterio de cualquier persona que haya estudiado tanto históricamente como en el aspecto religioso la vida del Maestro Nazareno, entenderá que absolutamente toda su vida fue una vida extraordinaria. Por lo tanto, establecer cuáles eran extraordinarios y cuáles no, ya representaba una dificultad inicial. Así es que revisando a conciencia esta temática, podemos establecer, antes que todo, que en la vida de Jesús hay diferentes hechos que son considerados extraordinarios o que se legaran en la historia. Hay más de 27 milagros denominados canónicos y un sinnúmero de milagros de otro tipo, según la estructura de la Iglesia Católica y de aquellas iglesias que atribuyen a Jesús como propio, entendiendo que Jesús dogma, sino la caridad. Sin embargo, en las prácticas de Cristo, extraordinarias, aquel momento en que sentó en las piernas a aquel niño hablando a los discípulos, niño que sería magnetizado por él y que sería más adelante conocido como Ignacio de Antioquía, de los que conociera físicamente a Jesús, el último en desencarnar en la historia. Este ser notable que se entregara también en el circo romano, se quedaría magnetizado y enamorado por Jesús. ¿Sí? Voy a ir más despacio para ver si me escuchan un poco mejor. Igualmente voy a dejar aquí el chat abierto y me pueden ir diciendo si se escucha o no entrecortado. Normal en este proceso que afrontamos ahora de la virtualidad en la cual nos tenemos que acostumbrar por el momento. Decíamos entonces que un hecho puede ser este. Otro hecho, por ejemplo, puede ser las tantas veces que ayudó a las que eran acusadas meretrices e iban a ser dilapidadas, como lo registra la historia. Otro hecho, por ejemplo, podría ser también extraordinario, como en realidad lo fue, aquel instante en que aquella mujer hemorroísa, que sufría de las hemorragias vergonzosas en aquel momento, tocando su manto, fue curada, a lo que Jesús expresó en medio de cientos de personas que se encontraban allí: de mí se ha desprendido una virtud, Pedro. ¿Quién me ha tocado? Por la fe que acompañaba a aquella mujer, un hecho extraordinario, puesto que Jesús no tuvo que imponer sus manos, como se creía que era necesario en los milagros que se realizaban, sino solamente tocando las vestiduras del Maestro. Otro hecho notable, la curación de los paralíticos y del paralítico junto al pozo, que es muy conocido también.
Es milagrosos que Jesús realizó eran de una connotación histórica, antes que religiosa, muy importante. Puesto que en Israel, donde el Maestro paseara su humanidad para el amor de todos y para la transformación de la humanidad, en esa tierra que estaba acostumbrada a la profecía constante, llevaba más de 400 años sin recibir la boca profética. Además de eso, Israel, Galilea, era conocida como la región de las personas pobres, de las personas que realmente no se esperaba mucho de ellos en su vida. Por lo cual, un profeta que viviera en Galilea creía la costumbre popular no podía hacer mucho. Por el contrario, Judea, que era la parte más rica, la parte más prominente, se creía que de allí llegaba lo mejor. Entonces, un profeta que después de 400 años de silencio de los cielos, llegara a una región tan humilde como Galilea y realizara hechos tan extraordinarios, ya era de por sí históricamente un hecho extraordinario. Hubo otros hechos, como colocar o imponer las manos. ¿Cuántas veces lo hizo con aquellos, sus discípulos, que le acompañaban, con las personas que le buscaban, queriendo siempre recibir el beneficio de su ayuda? Situación que aún persiste hasta hoy. Ya no con su presencia física y la imposición de sus manos, sino todos aquellos que le buscamos en la oración, en la plegaria, buscando recibir sus beneficios, más que no siempre le buscamos para agradecerle y para demostrar el esfuerzo y el coraje en nuestra transformación moral. Uno de los hechos más extraordinarios y notables fue la llamada resurrección, puesto que después de la crucifixión fatídica, en aquella tarde muy triste y muy dolorosa, aquella mujer que él había transformado su existencia por completo, Miriam de Migdal o María de Magdala, al tercer día, como rezaba la tradición, fue a limpiar la tumba de su maestro y la encontró vacía. Y un hombre que ella confundió entre los rayos solares de aquel amanecer con el jardinero, con el hombre que cuidaba allí la región, y le pregunta: Señor, ¿qué has hecho con mi maestro? Y entre los rayos solares se ve la figura notable del maestro que regresado de la tumba, y ella anonadada intenta abrazarlo y él le dice: no, María, aún no he estado con mi padre. Lo cual tiene una explicación bastante notable, como lo relata Amelia Rodríguez en el libro Trigo de Dios. El hecho de retornar de la tumba es quizá para muchos, en distintas religiones, el hecho más extraordinario de Jesús. Puesto que si revisamos todos los hechos anteriormente mencionados y los que podríamos mencionar aquí durante horas incluso, encontraremos que todos ellos son milagros. Milagros que Jesús realizaba y que aún hoy la criatura humana gusta de ver. Todos gustamos de ver los llamados milagros, de ver las circunstancias que escapan a la razón, que pasan por encima de las leyes naturales. Por eso, si vamos a buscar la definición de milagro, buscar entender los hechos extraordinarios de la vida de Jesús, entenderemos que se define milagro como algo admirable, como una cosa extraordinaria y sorprendente. Es decir, como algo maravilloso, como algo que está por encima de las leyes. Sin embargo, si nosotros vamos a mirar una definición más exacta, entenderemos que es un acto del poder divino contrario a las leyes conocidas por la naturaleza. Es decir, en la creencia popular, en la creencia actual, para que un milagro sea conocido como milagro, tiene que ir contrario a las leyes conocidas de la naturaleza. Lo cual es bastante paradójico, porque la pregunta sería: ¿conocemos hoy nosotros todas las leyes que rigen la naturaleza? Hace apenas unos años entendíamos que habían solamente los estados sólidos, líquido y gaseoso. Hoy ya conocemos que la materia tiene más estados. Y sin lugar a duda, existen muchos más estados propios que nosotros hoy no conocemos. Así es que decir que es algo contrario a las leyes conocidas por la naturaleza, es mejor entender que es algo contrario a las leyes conocidas
por nosotros, no de la naturaleza. Y en esto, la Génesis, este libro maravilloso, parte de la codificación espírita del Pentateuco entregado por Kardec a la humanidad, establece en el sentido sagrado, consiste en una derogación de las leyes de la naturaleza por medio de la cual Dios pone de manifiesto su poder. Es muy curioso, y lo he visto desde que tengo muy temprana edad, que escucho a muchas personas, recuerdo en clases de religión, en mi colegio, en las entidades educativas donde estudié, a los profesores de religión y a muchas personas hablar de el poder de Dios y que Dios busca ponerlo de manifiesto, es decir, Dios busca demostrar su poder. En la necesidad humana, mas no divina, de demostrar el poder. ¿Qué necesidad tiene Dios de demostrarnos a nosotros su poder? Cuando es Él la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, y nosotros apenas su creación. Mas continuemos avanzando. Establece entonces la Génesis los caracteres del milagro. Y dice que para que un milagro, como lo habíamos hablado ahora, sea milagro, tiene un carácter que es el hecho de que sea inexplicable y que se realice, por eso mismo, con exclusión de las leyes naturales. El hombre siempre gusta de romper las leyes. Y que ese hecho, ese milagro, es el hecho de que sea insólito, aislado, excepcional. Es decir, si puede ser varias veces repetido a través de la historia por diferentes seres, deja de ser tan milagroso. Por eso, cuando se habla de los hechos extraordinarios de Jesús, inmediatamente lo primero que se piensa es en los milagros que realizó. Porque ellos eran insólitos, porque ellos escapaban y aún hoy escapan muchos de ellos al conocimiento de las leyes naturales. No obstante, el espiritismo viene a ayudarnos a entender esto. De los siglos de la ignorancia, fecundos de muchos milagros, a la ciencia reveladora de las nuevas leyes. Porque el espiritismo camina de la mano de la ciencia, demostrando, no violentando la fe, mas estableciendo una fe razonada, la explicación de los denominados milagros. Y por eso, el espiritismo nos pone de manifiesto que el universo está constituido por dos elementos principales y por encima de ellos Dios, el elemento espiritual y el elemento material. El espiritismo al demostrar entonces que el elemento espiritual es una de las fuerzas vivas de la naturaleza, que incesantemente está actuando en conjunción con la fuerza material, es decir, son dos elementos que constantemente se encuentran en acción, en conjunto, hace que regrese al ámbito de los efectos naturales los fenómenos que de él habían salido. Es decir, nos permite entender que los denominados milagros no son más fenómenos que obedecen a las leyes naturales y no las derogan, no las rompen, más que está fuera de nuestro conocimiento, muchas veces las leyes naturales. Y por eso dice que el espiritismo, lejos de ampliar el dominio de lo sobrenatural, el espiritismo lo restringe hasta sus límites extremos y derriba su último refugio. Derriba su último refugio. Es decir, ahí es donde nosotros tenemos que entender que el espiritismo no viene a decirnos, sí, hay más milagros y son cosas explicables, sino entender lo que nosotros denominamos como milagros y por ende también como hechos extraordinarios. Y esta parte me parece maravillosa, porque notablemente nosotros hemos visto a través de la historia que las religiones, si no tienen hechos milagrosos, no son tan importantes. Y muchas veces he escuchado, e incluso conocidos, amigos, familiares lejanos que me dicen, es que tú eres espírita o tú eres de esta otra religión, pero tuyo es una iglesia porque está en una casa normal, no está en una edificación para esto, porque no tienen los componentes de los dogmas, de los milagros, entendiendo la necesidad de los milagros para que las personas sigan tal o cual religión. Y por eso Kardec es claro en la Génesis al decir, las religiones no necesitan de lo sobrenatural, sino de entender el principio espiritual que confunden sin ningún motivo con lo maravilloso y sin el cual no hay religión posible. Esto me parece fenomenal, porque es entender el principio espiritual el que va a ayudar a las religiones y no colocar las religiones
sobre o basadas en lo sobrenatural. Y por eso continúa diciendo, si las verdades del cristianismo, y esto es clave porque estamos hablando de los hechos extraordinarios de la vida de Jesús, que analizaremos más a profundidad a continuación, dice, si las verdades del cristianismo se asentaran sobre la base exclusiva de lo maravilloso, sus cimientos serían débiles y sus piedras se desprenderían con el pasar de los días. Esta frase a mí me parece de una profundidad incalculable. Porque vamos a analizar los fenómenos milagrosos que hablaba al principio, las distintas curaciones, que no con esto decimos que sean menos importantes, vale la pena aclarar, son trascendentales. Pero si colocamos a estas curaciones, a estos hechos milagrosos como las bases, como los hechos más extraordinarios de la vida del Maestro, realmente el mensaje cristiano con el pasar de los años, de los siglos, perdería fortaleza. Porque a medida que conociéramos las leyes naturales y entendiéramos mejor el elemento espiritual, el mensaje de Cristo basado sobre los hechos milagrosos perdería validez. Por eso Jesús no basó su ministerio en estos hechos denominados de extraordinarios. Mas no con esto queremos decir ni que no sean extraordinarios, ni que no hubiesen hechos extraordinarios en la vida de Cristo. Lo extraordinario realmente en la vida de Jesús, repetimos, sí, son los denominados milagros, las curaciones, las denominadas cosas que ocurrieron. Sin embargo, lo más extraordinario en la vida de Cristo está en su amor y en sus enseñanzas. Porque el amor y las enseñanzas no son derogando las leyes naturales, sino dando continuidad a las mismas. Porque el amor y las enseñanzas de Jesús han demostrado con el tiempo que a medida que son entendidas las leyes naturales, los elementos que rigen el universo, el amor y sus enseñanzas demuestran cada vez mayor validez. Y eso es lo extraordinario, porque demuestra que Jesús fue un ser atemporal, un ser que no estaba regido por condiciones políticas, sociales, de un tiempo, de una cultura, sino que, como decía Ernesto Renan, salió de la historia y la partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Todos los demás han estado, hemos estado y estarán contenidos dentro de la historia. Ahora, si hemos de analizar los hechos extraordinarios de Jesús, queremos tomar esta noche tres principales. ¿Por qué tres? Porque entendiendo que lo extraordinario de Jesús es su enseñanza y su amor, cada palabra, cada gesto, cada acción de Cristo es una enseñanza. Por pequeña que sea, es una enseñanza trascendental. Sin embargo, en la noche de hoy, por temas de tiempo, vamos a tomar solamente tres que consideramos son de una importancia incolume. Uno de ellos, relatado en 2 evangelios, uno de ellos dice, y el maestro ascendió a una montaña y se detuvo y habló a la multitud. Otro de ellos dice, y Jesús, descendiendo de la montaña, se detuvo y habló a la multitud. Poco importa si ascendía o descendía. Mas las líneas contenidas en Mateo 5:12 son claves. Porque Jesús dijo en aquel momento, en aquel monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. El canto inacabable de las bienaventuranzas. Esta carta magna que Jesús entregara a la humanidad y que una vez cantada jamás acabaría, es quizá el hecho o de los hechos más extraordinarios de la vida de Jesús. Razón por la cual Mahatma Gandhi, este hombre incomparable, tuvo la oportunidad de expresar: si todas las bibliotecas y los textos de la humanidad se perdieran y solamente quedasen estas 12 líneas, el mundo no hubiese perdido nada. Porque él, viendo la subyugación de su pueblo y buscando la libertad de su pueblo en la India, sin derramar una sola gota de sangre ni disparar una sola bala, mirando a aquellos que los oprimían, decía: veo a los hombres que se dicen cristianos, pero no puedo seguirlos porque ellos no ejemplifican a Cristo. Porque lo que Cristo enseñó estaba contenido en este canto de las bienaventuranzas. Este canto le da paz, amor, armonía y esperanza, fortaleciendo la fe de la criatura humana, no solamente en su tiempo, en el cual Roma oprimía al débil, en el cual el imperio romano se establecía por lo largo de todo
de todo el mundo conocido. Ahora, no solamente se quedaba en este momento, sino que este canto de las bienaventuranzas viene a entregar fe y esperanza a todos los sufrientes de la historia de la humanidad. Porque Jesús, en estas líneas que colocamos aquí, en estas líneas, Él entregaba la respuesta al sufrimiento, entregaba el entendimiento también al mismo. No solamente como proponen algunas religiones, hay que sufrir y ya. Hay que sufrir y no hay nada que hacer. Sino entendía y daba el entendimiento mejor a que el sufrimiento tenía una causa, mas también, como tenía una razón, tendría un fin. Y en este canto hermoso nos dice que hemos por el contrario regocijarnos, que seremos bienaventurados si somos misericordiosos, si somos puros de corazón, aún hoy si lloramos, porque seremos consolados. Hablo de la pobreza del espíritu, habló de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, habló de aquellos que son pacificadores como él lo era, y de aquellos que sufren persecución a causa de su nombre y de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos a lo largo de la vida y de los siglos, de más de 2000 años de mensaje de cristiano, han sido perseguidos, han sido injuriados, calumniados por seguir a Jesús? Y él, por el contrario, entregaba aquí en eterna, que como dijera Francisco de Asís, cuando hay regocijo espiritual en el corazón, en vano la serpiente derrama su veneno. Esta frase de aquel pobre de Asís que nos invita a entender las bienaventuranzas, cuando hay esa alegría en el corazón, sirve el veneno de las morales, de aquellos que injurian y calumnian, porque estamos bienaventurados por el Señor. Es entonces esta uno de los hechos más extraordinarios de la vida de Jesús. Las bienaventuranzas alcanzan en la tierra siempre a los sufrientes. Reconoce el dolor a mi espíritu. Libro de luz. En las conversaciones que tenía Jesús en aquel caserón en Betsaida con sus apóstoles, que lo interrogaban frente a tantos temas, e interrogándolo frente a las bienaventuranzas, Jesús les decía esto. Y miren lo maravilloso de estas: alcanza siempre a los que sufren, a los que reconocen las necesarias para el perfeccionamiento espiritual. Es decir, no basta con sufrir, es saber sufrir, entendiendo que nosotros mismos somos los gestores de nuestro sufrimiento y que si afrontamos pruebas de las cuales decimos no nuestro carácter, entonces palabras bonitas, frases maravillosas, si al momento de dar el testimonio no sabemos entregarlo. ¿De qué hubiese servido el mensaje de Jesús si al momento en que Judas lo vendiese en el jardín de los olivos, él hubiese respondido con rebeldía? Por el contrario, él, como dice Juana de Ángelis, llamó al traidor de amigo y se entregó a aquellos que iban a aprisionarlo con humildad, entendiendo y dando respuesta a las bienaventuranzas. Continúa diciendo este libro maravilloso: las bienaventuranzas en el mundo se aproximan a aquellos que, delante de las pruebas, dan testimonio de fidelidad, de esperanza y de amor como premio de los cielos. ¡Qué bellas niñas! Porque ¿cuántos de nosotros somos capaces de dar testimonio de fidelidad, esperanza y amor? Y entender esto como un premio de los cielos. Como dice un gran amigo, Dios y Jesús han de probarnos en el desierto, no en la abundancia. Qué sencillo es hablar del testimonio cuando todo está bien, cuando nuestra familia está bien, cuando la salud no escasea, cuando los recursos económicos abundan. Pero qué complicado se vuelve hablar del testimonio y de entender las pruebas como un premio de los cielos cuando hay dificultades de salud,
cuando la economía está difícil, cuando la vida parece que se complica. Sin embargo, a aquellos que sufren, Jesús habló diciendo: bienaventurados si sabéis sufrir. Esa es la importancia de entender este mensaje de Jesús. Este es el primer hecho extraordinario que tocaremos en la noche de hoy, porque es la puerta del consuelo. Sin embargo, esa puerta no tendría un camino amplio y un camino trascendental sin este segundo hecho. Estas bienaventuranzas serían cojas sin esta conversación trascendental que tuviera Jesús con un hombre conocedor de la ley, con un hombre conocedor que, buscando a Jesús, dialogando en la noche de los pasillos de aquellas ciudades en que Jesús caminaba llevando consuelo y amor como esclarecimiento, Jesús le dice: Nicodemo, en verdad os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Consuelo, de bienaventurados serían los afligidos y los sufrientes si limitáramos todo a 30, 40 años, puesto que la expectativa de vida en aquel entonces, dado los pocos avances o nulos avances en la ciencia, no era mayor a los 40, 45 años de edad. La esperanza no pasaría de los 80, 90, 100 años. Y sin embargo, Jesús venía a entregar un mensaje de vida eterna. Por eso, este segundo hecho extraordinario se encuentra ligado. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es importante entender estas frases de Jesús, porque en esta conversación con Nicodemo, Jesús le dice: el viento sopla de donde quiere, Nicodemo, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y quiero que guarden en su corazón en estos momentos estas líneas, porque más adelante les pediré que las recordemos. Y que entendamos lo que Jesús le decía a Nicodemo, haciendo referencia a que nosotros como espíritus, nosotros como encarnados mejor, no sabemos muchas veces el espíritu de dónde viene ni para dónde va, como el viento. Y lo analizaremos más adelante. Puesto que muchos aquí dirían: Johnny, Jesús no se refería en esta conversación con Nicodemo a la reencarnación. Porque decir esto sería aceptar que Jesús creía en la reencarnación. ¿Y dónde está condensada en la Biblia y en los evangelios la reencarnación? ¿Dónde encuentras tú la palabra reencarnación en los textos?, preguntarían. Y un simple estudio de historia nos permitiría entender que cuando el cristianismo pasó de ser la religión perseguida a ser la religión de los perseguidores, por decisión del emperador Constantino para adoptar el cristianismo como religión oficial, las cosas comenzaron a cambiar. Y años posteriores, cuando el emperador Justiniano estuviera casado con una mujer de un carácter bastante difícil, Justino, este emperador, se había enamorado de ella, a pesar de que ella era meretriz, era prostituta, y él la arrancó de los burdeles y la hizo emperatriz. La hizo reina de medio mundo. Y esta mujer, con un carácter bastante dudoso, empezó a darse cuenta que sus ex compañeras de prostitución hablaban en los prostíbulos y en las calles diciendo que cualquier prostituta podía llegar a ser emperatriz, que ser prostituta no era tan malo, y amenazaron con denunciarla, con dar a conocer su pasado delictuoso. A lo que ella entonces, buscando callar a sus excompañeras, mandó a matar a 510 prostitutas, buscando dejar atrás su pasado. Sin embargo, la religión que en aquel entonces el cristianismo demostraba ser reencarnacionista, como lo demostrara Orígenes y tantos padres del cristianismo. Orígenes, por ejemplo, establecía: venimos fortalecidos, renacemos fortalecidos por nuestros aciertos y debilitados por nuestros errores del ayer.
y él, considerado uno de los padres del cristianismo igualmente, establecía que la doctrina y que Jesús era reencarnacionista. La mujer, Teodora, después de cometer este crimen, busca a su marido, que se encontraba apasionado por ella, y le dice: te pido que en el momento en que yo muera, en que yo desencarne, declares que la reencarnación es hereje y la retires de la religión, para así yo no tener que reencarnar. Porque en las calles se decía: esta mujer, la emperatriz, tendrá que reencarnar muchas veces crimen. Y entonces ella, con un hecho material, quitar. Y posteriormente, en 548, cuando Teodora desencarna, el emperador se encuentra bastante deprimido. Y encontrándose deprimido, dicen los historiadores, jamás volvió a salir de su palacio. Y no saliendo jamás de su palacio, en el año 553, llama al segundo concilio ecuménico de Constantinopla, y lo primero que la doctrina de Orígenes y la reencarnación, entre los conocimientos legados por Orígenes, sean quitados de la religión y declarados herejes. En ese momento se quita la reencarnación. Mas no podemos pensar con esto que Jesús no hablaba de ella y no la entendía, porque él habló que su mensaje sería eterno. Y por 3 votos a 2, la religión pasó a declarar anatema a aquellos que creían en la reencarnación. Y viene entonces Juana de Ángelis, esta notable mentora, a decirnos: si Jesús no fuera reencarnacionista, fragmentario, y no tendría un soporte seguro, puesto que le faltaría la justicia en su más elevada expresión, que ofrece al infractor la oportunidad de reeducarse con el consecuente crecimiento para la libertad a la que aspira. Me dicen aquí que se sigue escuchando entrecortado. Voy a buscar hablar más despacio para que se pueda escuchar mejor. Estas palabras de Juana de Ángelis nos invitan, por ejemplo, a recordar a Jesús en la cruz, que viendo a aquel ladrón, el hijo de Tamara, que se encontraba crucificado a su lado, y su madre postrada a sus pies, abrazada con la Santísima, con María, Jesús lo mira y le dice: te digo que estarás conmigo en el reino de los cielos. Jesús no le dice hoy, porque desconocería las leyes naturales, las leyes de la reencarnación. Le dice: estarás conmigo, es decir, un día estarás conmigo, demostrando una vez más el conocimiento y la importancia de la reencarnación, como lo establece Juana de Ángelis en estas líneas. Por eso, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo de la ley del amor, un evangelio bellísimo, dice que la reencarnación es la segunda palabra del alfabeto divino. La primera es ¿cuál? El amor. La segunda, la reencarnación. La reencarnación que triunfa sobre la muerte revela al hombre deslumbrado su patrimonio intelectual. Es decir, el espiritismo viene a matar la muerte al demostrar que la reencarnación sigue más vigente que nunca. La muerte ya no conduce al suplicio, sino a la conquista de su ser. Elevado y transfigurado, la sangre ha rescatado el espíritu, y hoy el espíritu debe rescatar al hombre de la materia. Nosotros debemos entender que este segundo hecho extraordinario que tocamos en la noche de hoy es la reencarnación. Y las palabras de Jesús cuando dice que quien no naciere de nuevo no vería el reino de los cielos. Porque las bienaventuranzas era el canto de esperanza, más la posibilidad de que nosotros entendamos que debemos nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos es prolongar la esperanza a lo largo del tiempo y no a unos años físicos y a una sola encarnación como un punto en el infinito. Y siendo este el segundo mensaje,
de esta noche, el tercero para acercarnos al final, es este, que es igual de maravilloso a los anteriores. Y yo os enviaré, y yo rogaré al Padre, y Él os enviará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Estas palabras en Juan 14:16 son el tercer hecho extraordinario que tocamos en la noche de hoy, porque es el cumplimiento de la promesa de Jesús que ya estaba desde las bienaventuranzas. Es decir, es entender que el mensaje de Jesús no se limitaba a un tiempo, sino que entendiendo que somos seres que vamos de encarnación en encarnación como seres espirituales con experiencias carnales, Jesús cumplía su promesa enviando un consolador. Y es de esta manera que el 31 de marzo de 1848, en una pequeña ciudad en Hydesville, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, un par de hermanas, las hermanas Fox, comienzan a entablar una conversación a través de ruidos con un ser espiritual, el cual ellas no entendían qué ocurría. Sin embargo, al pasar de los días y a través de la pronunciación de cada una de las letras del alfabeto que correspondían a un número determinado de golpes, podían darse cuenta que se encontraban hablando con los seres inmortales que jamás se habían ido, que siempre estaban y que ahora se transformaban en una legión para llegar nuevamente con su voz al planeta. Y es así que estos ruidos terminan convirtiéndose en una frase diciendo: mi nombre es Charles Rossman, Charles Bert Rossman. Y este hombre que había estado en esa casa donde las hermanas Fox vivían, relata a través de los golpes que hace 6 años él había como comerciante llegado a esta casa y había sido recibido por el matrimonio que allí moraba. Y siendo asesinado para robarlo, había sido colocado su cuerpo en el sótano de aquella casa. Se fueron inmediatamente los vecinos a excavar, a buscar y no encontraron nada, lo cual fue frustrante para muchas personas. Sin embargo, las leyes de Dios y de los inmortales siempre prevalecen. Y 57 años después, en una tormenta que cayera en aquella región, un tronco hiciera que esta casa se viese afectada y se descubriese una pared falsa en el sótano con el cadáver de un hombre, los huesos de un hombre y un puñal, demostrando así que allí se encontraba Charles B. Rossman, como hacía 57 años había exclamado ya que se encontraba, siendo esta la primera de muchas comunicaciones que existirían desde aquel entonces. Lo que nos llama la atención es que en este mismo año en que ocurre este fenómeno, en 1848, en los Estados Unidos, al otro lado del mundo, en el mismo año, un hombre está entregando un libro a la humanidad. Un libro llamado El Manifiesto Comunista de Carlos Marx. En este libro se decía que la religión era el opio del pueblo. El materialismo dialéctico se entregaba a la humanidad y la humanidad, cansada de la religión que siempre por debajeaba a los pobres y daba a los ricos lo mejor, el materialismo toma cuenta de todo y las personas se convierten en materialistas. Pero me llama la atención lo notable de esto. En el mismo año, con diferencia de unos días, se lanza el materialismo dialéctico a la humanidad nuevamente al llamado del Maestro Jesús para el Consolador que sería legado posteriormente a la humanidad. Los años comienzan a pasar y unos años después, no muchos, un hombre muy joven, realmente de nacionalidad escocesa, llega entonces a París. Y allí llega a donde se encontraba Napoleón III y la emperatriz. Allí, este hombre escocés llega para demostrar que los espíritus estaban más vivos que nunca, que los espíritus nunca se habían ido. Y este hombre notable comienza en aquel momento, en pleno palacio,
en el salón donde se encontraban los reyes, o mejor, el emperador Napoleón III, llega este hombre, Daniel Douglas Home, a demostrar que los espíritus seguían estando más vivos que nunca. Y en 1850, este hombre, junto a la emperatriz Eugenia, hace que una mesa que pesa más de 80 kilos se doble frente al emperador, dando una venia sin obedecer las leyes de la gravedad. Hace que el papel que es lanzado al fuego, aún entre las llamas, no se queme, y hechos notables, fenómenos mediúmnicos, son llevados a cabo en aquel momento. Al finalizar aquella tarde, Daniel Douglas Home entonces mira al emperador, mira a la emperatriz y les dice: los espíritus me dicen que van a darme vacaciones y que volverán dentro de un año. Y es así que, pasado un año, el emperador, dando cumplimiento a las palabras de Daniel Gabriel, y le dice: ¿ya volvieron los espíritus? Y él le dice: sí, ya regresaron. Y es en aquel momento, se sigue escuchando entrecortado. Me disculpan por la conexión hoy, ha estado bastante difícil. Vamos a buscar mejorarla y buscar hablar más despacio. Es en aquel momento en 1955, en el mes de mayo. ¿Me escuchan ahí? Me dicen acá que no me escuchan. ¿Sí me escuchan o no? Sí, sí se escucha. ¿Ya? Ok. Me decían: te perdimos, decían aquí. Yo: no, pero no me han perdido, aquí estoy. En el mes de mayo de 1855, un hombre, el profesor Ribeil, va a ver los fenómenos de las mesas danzantes, que ya hace unos años habían estado rondando en París y en tantas otras regiones. Y este hombre que no era una persona crédula, que por el contrario se había formado en un hogar católico, había sido educado por un profesor protestante, era una persona de un carácter bastante serio, bastante estudioso. Comienza a analizar los fenómenos de las mesas y así se daría cuenta que estaba frente al fenómeno más notable de la humanidad. Eran los espíritus volviendo para cumplir las palabras de Jesús exhaladas en Juan 14:16. Era el Consolador que regresaba a la tierra. Y es así que Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, colocara después, hablando acerca del Consolador prometido, que el espiritismo viene en el tiempo señalado a cumplir la promesa de Cristo. El Espíritu de verdad preside su establecimiento y convoca a los hombres a la observancia de la ley. ¿Cuál ley? La ley de justicia, amor y caridad, que ya Jesús hace más de 2000 años diciendo, a traer un consuelo supremo a los desheredados de la tierra y a todos los dolores. Miren cómo los espíritus en este mensaje del Consolador prometido que se encuentra en el Evangelio tiene total concordancia con lo que hemos hablado hoy. Traer consuelo que comenzó hace más de 2000 años cuando Jesús nos entregó las bienaventuranzas. Pero el espiritismo viene a dar explicación más profunda de esto. De este modo, el espiritismo realiza lo que Jesús dijo acerca del Consolador prometido. Y miren esto tan notable: el conocimiento de las cosas que hace que el hombre sepa de dónde viene, hacia de Jesús con Nicodemo, cuando les dije que guardaran esas líneas en que Jesús decía acerca del viento, que no sabía ni de dónde venía ni para dónde iba, para dónde va y el objetivo de su existencia presente. Una convocatoria a los verdaderos principios de la ley de Dios y el consuelo mediante la fe y la esperanza.
Es por eso que este es el tercer hecho extraordinario de la vida de Cristo que tocamos hoy. Para entender que el mensaje de Jesús ha estado presente a través de los siglos y lo seguirá estando. Porque es un mensaje imprecedente, es un mensaje que jamás cesará y que habrá de transformar a la humanidad y a la criatura humana por completo. Hay innumerables fenómenos extraordinarios en la vida de Jesús. Pero en estos tres hechos históricos que hemos tocado hoy, las bienaventuranzas, Jesús hablando de reencarnación, colocamos el ejemplo de Nicodemo, mas somos conscientes que hay muchos otros pasajes que también lo hablan, y la llegada del Consolador prometido a través del codificador Allan Kardec, que codifica la doctrina espírita como Consolador. Jesús, para mostrar que la vida de Jesús completa es extraordinaria. Que no solamente unos hechos apartados, sino que es extraordinaria porque vence al tiempo. Y nos dice el Espíritu de Manuel, Jesús no se sentó en la plaza pública para explicar la naturaleza de Dios. Es decir, no nos vamos a detener hoy en explicar la parte de los fenómenos extraordinarios, de los milagros, si nos esbozamos al principio que es necesario entender el elemento espiritual. Jesús, al contrario, en lugar de explicar la naturaleza de Dios, le llamó simplemente de Padre Nuestro, indicando los deberes de amor y reverencia con que nos cabe contribuir en la extensión y el perfeccionamiento de la obra divina. Es importante entender que lo que Jesús nos pidió, como decía Chico Xavier, decía, Jesús jamás nos pidió que escalásemos el Everest o que fuéramos a las profundidades del mar. Él tan solo nos pidió que nos amásemos los unos a los otros. Hemos aprendido a hablar como las aves y a nadar como los peces, mas no hemos aprendido el sencillo arte de amarnos como hermanos. Es el hecho más extraordinario de la vida de Cristo, la invitación al amor. Porque no es como algunas religiones promulgan, Jesús vino y Él nos salvó, no. Pero la sangre de Cristo es la que nos salva, un dogma respetable, pero no pasa de ser algo material. Jesús no nos salvó. Y cualquiera diría, ¿cómo así que no nos salvó? Sí, no nos salvó. Por eso, si ven la enseñanza de Jesús, sus palabras nunca son, pero mira, haz esto otro, mira, tienes que hacer esto. No, Jesús no nos salvó. Él nos enseñó el camino para salvarnos a nosotros mismos. ¿De quién depende salvarnos? De nosotros. Con observar justicia y caridad. De nosotros depende salvarnos, mas Jesús nos entregó el camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mi intermedio. Y debido a que depende de nosotros salvarnos, hoy, en esta noche que termina esta conferencia, extendemos la invitación a que pensemos por un instante y a que reflexionemos de los hechos extraordinarios de la vida de Jesús, no de los milagros únicamente, mas sí de la invitación a amarle, a seguirle, a ser pobres de espíritu en cuanto a la humildad nos invita, a entender el sufrimiento que vivimos como efecto de causas que nosotros mismos causamos. A entender que si de regocijarnos de esos hechos extraordinarios de Jesús, de entender que somos seres inmortales, seres que no vamos a morir con la muerte del cuerpo físico en esta encarnación, sino que tendremos diferentes experiencias reencarnatorias con el fin de evolucionar como ley que no podemos evadir, creamos o no en la reencarnación. Y que el espiritismo es hoy la propuesta libertadora de la humanidad, no porque el espiritismo tenga la presunción de ser más que las otras doctrinas, sino porque el espiritismo sin las cosas propias de tal o cual cultura o de tal o cual preferencia. No estamos hablando del movimiento, mas sí de la doctrina en sí misma, porque el movimiento es falible, el movimiento somos nosotros los seres humanos,
mas la doctrina, la enseñanza de Cristo es infalible. Ahora, de esos tres hechos, reflexionemos. ¿Estamos hoy en nuestra vida viviendo esos hechos extraordinarios de Jesús? ¿Estamos hoy entendiendo las bienaventuranzas y aplicándolas en nuestra conciencia y en nuestro diario actuar? ¿Somos conscientes que somos seres inmortales llamados a evolucionar, mas que debemos esforzarnos por hacerlo hoy y no mañana? ¿Por ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy? Somos conscientes que a través de los postulados espíritas podemos transformarnos a nosotros y transformándonos cada uno, transformar la humanidad. Es esa la invitación que dejamos esta noche para todos, en que hablamos de los hechos extraordinarios de Jesús. Porque podemos contar historias bellísimas de un hecho o de otro. Sin embargo, estaríamos dejando fuera el hecho más importante de su vida, que es la enseñanza del amor. Tantos hablaron de beneficencia, tantos hablaron de servicio, pero solamente Él habló de amor. Porque el amor es el que ha de salvarnos. La práctica y la vivencia de Él es el que ha de salvarnos. Para que, como dijo el apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Jesús quien habita en mí. Y es así, haciéndolo, que podremos llegar a la espiritualidad tranquilos, que podremos llegar a la espiritualidad con la conciencia del deber cumplido, y que en estos momentos de transición planetaria, momentos graves de responsabilidad para aquellos que conocemos el Consolador, momentos de transformación no solamente del planeta, materialmente hablando, sino de los seres espirituales que en él habitamos, podamos llegar con la conciencia en paz y las cargas más ligeras para decir: Jesús, buscamos aplicar tu enseñanza, buscamos seguir tu mensaje y te agradecemos por la oportunidad que nos das. Por eso hoy te decimos, Señor, que buscando seguir tu mensaje, nos dé la fortaleza y el coraje para continuar. Porque el mundo afronta cambios, las personas sufren dolores, mas solamente te rogamos, Señor, que no permitas que nuestros brazos se encuentren cansados para abrazar a alguien que necesita de un abrazo reconfortante. Te rogamos, Señor, que no permitas que nuestros pies, aquellos que nos permiten movernos, se encuentren cansados para ir en dirección de aquel que nos espera y que espera que podamos ayudarlos. Que no permitas, Señor, jamás que nuestra boca, esta boca que nos permites para cantar, para exclamar poesía, para hablar al hermano, se encuentre cerrada para aconsejar a aquel que sufre y que solamente espera una palabra que diga: ven amigo, ven hermano, yo te acompaño, yo te ayudo. Te rogamos que no permitas que nuestros ojos, esos ojos que nos diste para ver las maravillas del planeta que tú nos das, se cierren ante el dolor y la necesidad. Porque cuando los ojos se cierran ante el dolor y la necesidad, los estaremos cerrando a ti, que vienes en busca nuestra para decirnos: ven y ayúdame a construir un mundo mejor. Que aquellos oídos que nos das, Señor, esos oídos que nos das para escuchar las canciones maravillosas que tú desde la espiritualidad nos de aquel hermano que solamente espera ser escuchado, aunque no pronunciemos nosotros una sola palabra. Que nuestras manos, Jesús, manos laboriosas que nos permites, antes de empuñar armas de destrucción, empuñen, por el contrario, las herramientas de construcción, pero no de construcción de un mundo material, más del mundo nuevo espiritual que tú, Jesús, ya comienzas a despuntar sobre el actual. Jesús, permite que nuestro ser entero se encuentre entregado a ti y que nuestro corazón, ese instrumento de amor, ese órgano donde creemos que habita realmente el amor, que circunda el espíritu completo, ese órgano, Jesús, irradie siempre luz, que se irradie a lo largo de todo nuestro espíritu, Jesús, porque el amor es el que ha de transformarnos y transformar la tierra. Y por amor es que hoy te agradecemos la doctrina que nos das. Por amor es que hoy te agradecemos la doctrina que nos entregas. Y por amor es que hoy decimos a todos los aquí conectados: muchas gracias. Feliz noche.